Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Lady María Lela, yo soy médica gastroenteróloga de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Estamos en el día de hoy esta charla de la comunidad acerca de concientización y prevención de cáncer de colon. Hoy estamos acompañadas por el Servicio de Oncología y de Nutrición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Punto, soy médica oncóloga especialista en asesoramiento genético oncológico y vamos a hablar de la parte de cáncer de colon hereditario. Hola, buenos días. Yo soy Cristina Sebreiro, soy licenciada en nutrición, formo parte del staff de nutrición y del equipo de oncología. Vamos a hablar del rol de la nutrición en la prevención del cáncer de colon. Bueno, la idea de hoy es dividir la charla en tres fragmentos. Al final, para que ellos estén conectados por vía Zoom, pueden manifestar sus dudas y podemos presentar preguntas. Vamos a comenzar con la primera charla, sobre generalidades de cáncer de colon. Bueno, sabiendo que el 31 de marzo es el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Colon, se ha establecido con el objetivo de concientizar y prevenir, aumentando la visibilidad de la importancia de la patología y de la importancia de hacer controles a edades tempranas. ¿Por qué establecemos un Día Mundial para hablar de cáncer? Principalmente porque el cáncer de colon es un problema de salud mundial y Argentina no escapa a esta situación. En Argentina se diagnostican aproximadamente 13.500 casos, de los cuales 7.200 corresponden a hombres y 6.300 a mujeres. En nuestro país constituye la segunda causa de muerte. Más de 1 millón de personas al año mueren por cáncer de colon, de los cuales el 90% de ellos puede prevenirse. De ahí radica la importancia de la patología y la importancia de poder hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz. ¿Por qué se produce el cáncer de colon? El cáncer de colon se produce como consecuencia de la producción maligna de los pólipos que surgen a nivel de la mucosa del colon. Los pólipos ocurren como consecuencia del crecimiento anormal de las células que revisten la pared del útero. Estos pólipos pueden tener diversas formas, diversos tamaños, algunos de ellos son lesiones sobreelevadas, otros responden a lesiones que tienen un pequeño tallo aislado, que con el paso del tiempo pueden progresar y transformarse en tumores. Este crecimiento es un crecimiento lento y progresivo. Sabe que aquellos pólipos menores de 1 centímetro, el crecimiento o el periodo de tiempo para que se transformen en malignos es aproximadamente entre 7 y 10 años. ¿Por qué se producen? Y la producción de los pólipos es una producción multifactorial. Se producen como consecuencia de la interacción de factores genéticos, factores medioambientales. El sexo masculino es un factor de riesgo que predispone a la formación de pólipos. Sin embargo, todo paciente, tanto el sexo femenino como el sexo masculino, debe comenzar los controles a partir de cierta edad como persona. Dentro de los factores medioambientales, que van a explayarse las chicas un poco más definitivamente, tenemos el factor tabaquismo, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo, como así también una dieta desequilibrada, una dieta no sana, baja en fibras o rica en grasas saturadas, son factores que predisponen al desarrollo y al crecimiento de pólipos y consecuentemente cáncer. ¿Qué síntomas pueden presentar? Habitualmente los pólipos son asintomáticos, no se puede diagnosticar cuando tenemos una pérdida microscópica en sangre fecal por un test, que vamos a hablar posteriormente, que es un test de sangre inmunológico en materia fecal. Sin embargo, cuando el estadio más avanzado, podemos tener síntomas como, por ejemplo, dolor abdominal, anemia, pérdida de peso, alteraciones en la forma de evacuar, es decir, uno venía evacuando de determinadas características, comienza con constipación o con diarrea, presencia de evidencia de sangre en materia fecal o de ¿quiénes deben realizarse?
Todo paciente entre 45 y 50 años, obligatoriamente a partir de los 50 años, que hoy se descendió la edad, 45 años, debe realizarse el estudio de pesquisa o de diagnóstico precoz, como vamos a hablar posteriormente. ¿Existen personas que van a tener mayor riesgo de desarrollar o que sí, aquellas personas que tienen antecedentes personales de adenomas, de pólipos, de cáncer de colon, también de enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de las cuales podemos citar la enfermedad de Crohn, tienen un riesgo un poco más elevado, como así también aquellos que presentan antecedentes familiares, tanto de pólipos como de cáncer de colon. En estos casos, es importante que tomen la consulta para poder determinar cuándo es necesario. Con tiempo, el método de pesquisa ¿qué estudios puedo realizarme o qué métodos existen para pesquisa de cáncer? Tenemos un método que es el sangre magnética, que consiste en una muestra aislada, es un diagnóstico inmunológico de sangre, la presencia de sangre microscópica. Este estudio se caracteriza por ser no invasivo, no requiere una preparación previa, requiere un control anual y, si está positivo, va a requerir sí o sí la realización de colonoscopia para el diagnóstico del tratamiento. El segundo método de pesquisa o de tecnología imagen, donde a la realización se realiza por medio de un tubo que tiene una cámara y ese tubo ingresa y valora toda la posición, desde el ano hasta la porción final del ciego, derecho, inclusive a veces esta colonoscopia, a diferencia de la sangre mínimamente invasivo, es importante saber que el proceso se hace bajo anestesia, que se llama sedación, que va a requerir una preparación previa que vamos a detallar, y nos permite un abordaje tanto diagnóstico como terapéutico. En el momento, el periodo dependiendo de la característica. Y dependiendo de estos resultados, va a permitir un control un poquito más espaciado del método. ¿Cómo debo prepararme? Para una colonoscopia es importante, o interesante, ya que requiere estimación, hacer una operación de asimismo, es recomendable realizar una dieta baja en fibras 3 días antes del procedimiento y una dieta líquida el día anterior. Tomar el laxante, que pasa por las indicaciones del endoscopista, que va a tener en cuenta una serie de variables, entre ellos los antecedentes personales del paciente, por ejemplo, la presencia de hipertensión arterial, de diabetes, renal, por lo cual esta es la parte más importante de ir de manera estricta para que el estudio sea de calidad y que nos aporte la información que estamos buscando. Y vamos a tener que asistir por un ayuno de 8 horas para sólidos y leche, a 2 horas para líquidos. ¿Quiénes presentan contraindicaciones para realizar la colonoscopia o en qué situaciones no debemos realizar? Si estamos justo en el momento de realizarla y estamos ante un cuadro febril, infeccioso agudo, lo ideal es en una urgencia es esperar a resolver este cuadro inflamatorio. O si también, si hay una sospecha clínica o un abdomen agudo. Por otra parte, si existe una patología de base pensada que supera los riesgos, lo ideal es esperar a que esa patología esté estable antes de practicar un procedimiento programa. Lógicamente, aquellos pacientes que no hayan tenido con el ayuno, o con la preparación, o con la organización prequirúrgica, deberá postergar su tratamiento con todos los requisitos necesarios. ¿Qué ocurre si se encuentra un pólipo en la colonoscopia? Esa colonoscopia habitualmente se puede realizar la resección del pólipo vía terapéutica o dependiendo de las características del programa. Este es un ejemplo de un pólipo sexy, que pueden ver en la fotografía, que corresponde a una sobrelevación redondeada de la mucosa, que al aplicar ciertas tecnologías endoscópicas se puede sospechar que corresponde a un adenoma, y a través de un elemento que es lanza de polipectomía,
se reseca la lesión en el momento y se manda a analizar anatomopatológicamente. Esto va a ser muy importante porque nos va a definir cuándo vamos a tener que hacer el control en la próxima política. ¿Cada cuánto debo realizar un control? Bueno, en relación a los controles van a intervenir muchos factores. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes tienen antecedentes personales o familiares de pólipos o de cáncer de colon. Eso ya nos va a abrir una ventana para realizar un control un poco más efectivo. Por otra parte, el sitio o el lugar hacia donde se llegó el estudio, si la colonoscopia se ha llegado a ciego y en la buena preparación, como pueden ver en la fotografía y las imágenes, donde la preparación es insuficiente. En este caso, una colonoscopia que no reúne las características necesarias vuelve a tener que adelantarse. Además, es importante que haya tanto el número de pólipos, las características, como la anatomía patológica. No es lo mismo tener un tipo pólipo de clase epifénico a tener 3 o 10 pólipos adenomatos celulares. Es muy importante que los controles los sigamos de manera estricta y de acuerdo a las indicaciones. La colonoscopia no comienza en un control efectivo, sino comienza antes con la indicación, durante el estudio y posteriormente con las observaciones que cuando corresponde al siguiente control. Esto es muy importante. Esta es una página muy linda que me gustaría compartirles. Yo les comparto directamente con el paciente, se llama chequeacolon.com. Esta página ustedes pueden ingresar y van a ver que en la primera página se puede ver todo el inicial y además lo puede ingresar y va a poder observar que podemos chequear solamente si realmente tenemos edad, etcétera, cómo prevenir algo precoz. Entonces, a manera de resumen, para llevar a la casa tenemos que saber que el cáncer de colon es un cáncer muy frecuente en todo el mundo y en Argentina, pero lo bueno es que es curable si uno lo identifica a tiempo. El desarrollo es lento, lo cual nos abre una ventana de tiempo que permite realizar una intervención oportuna. El 75% se da de manera temporal, sin embargo, como hablar de un control importante y esencial, es muy importante que conozcamos los antecedentes que podamos a consultas de cualquier tipo. Por otra parte, van a existir factores predisponentes, dentro de los cuales vamos a poder citar los hábitos dietéticos, y van a haber condiciones asociadas, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, que va a hacer que cada uno deba individualizar su seguimiento. Pero nuestra prevención es una estrategia de oro, y esa es donde vamos a contar también con esta clase, es poder dejar el mensaje final de que el cáncer de colon empieza a ser algo frecuente, prevenible y tratable, que los invitamos a todos que acudan a consulta guía clínica o guía para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento correcto. Muchas gracias. Fue el del inicio de la año. No sé qué. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar un poquito sobre cáncer de colon hereditario. A lo mejor ahora les parezca normal o obvio mencionar que el cáncer puede ser hereditario, ¿sí? Pero antes estos dos conceptos no estaban relacionados. Y a mí siempre me gusta contar esta historia para empezar a entender desde cuándo hablamos de cáncer hereditario. En 1895, en realidad, el patólogo Alfred Barty tenía su costurera, que era una chica joven, que era la que le hacía los trajes, y ella en un momento le dice que se iba a morir a una edad temprana, probablemente de ginecológico, y en su familia había una maldición, y que todas las mujeres se morían de tumores ginecológicos, todos los hombres se morían de tumores abdominales. Obviamente al patólogo le hizo un poco de ruido, era una maldición, entonces empezó a buscar y a interiorizarse un poco más en el caso de la costurera.
Finalmente, la costurera termina falleciendo de un tumor ginecológico a la edad de 35 o 40 años, y él le tomó varios años hasta que en 1913 termina publicando el árbol genealógico de la familia de la costurera, que se conoció después como la familia G, o la primera familia en donde se empezó a hablar de cáncer hereditario, ¿sí? Y ahí empiezan como nuestros orígenes de poder reaccionar al cáncer a la familia que tienen un vínculo. ¿Qué es el asesoramiento genético oncológico? Esto es un poquito para explicarles básicamente qué hacemos los asesores genéticos o los genetistas que se ocupan de esta parte. Lo que hacemos es una consulta en la cual tenemos con el paciente, estamos un rato largos, consultas de 1 hora, hacemos un árbol genealógico. El paciente es importante que esta consulta venga con todos los antecedentes más precisos que tiene de la familia, no solamente mi abuela tuvo cáncer de algo, sino qué cáncer, a qué edad, más o menos la edad de aparición, si podemos tener más información porque son padres o hermanos que tenemos también patológicas más precisas, mejor. Hacemos un árbol genealógico y vemos si la persona que tenemos al frente, que puede o no tener cáncer, tiene criterio de ser estudiado por algún síndrome genético específico. Esta charla de cáncer de colon, pero esto se hace para todos los tipos de personas. En base a ese primer consulta, si el paciente tiene criterio o no ser estudiado. ¿Qué es el estudio genético? No es algo que duele, es un análisis de sangre, y en ese análisis de sangre lo que se hace es ver los genes de esa persona y compararlos con genes normales, sí, normales, y ver si tiene algún error o algún cambio en el gen de esa persona con respecto a esos otros genomas. Y en base a eso, después la otra consulta importante es la entrega del resultado, donde le vamos a decir si tiene o no tiene un síndrome hereditario de esa persona, cuáles son los riesgos que tiene esa persona de tener cuál otro cáncer y cómo podemos hacer para prevenir o disminuir el riesgo. La idea de esto no es solamente tener el conocimiento que tenemos más riesgo de tener uno u otro, es qué podemos hacer para prevenirlo o disminuir esos riesgos, ¿sí? Y después tenemos consultas con el resto de la familia, si hiciera falta, por ejemplo, si tenemos hermanos, padres o el resto de la familia, para seguir buscando otras personas que son propensas a tener algún determinado tipo de tumor. Esto es sobre asesoramiento genético en general. Hablando un poco más sobre cáncer de colon particularmente, y algunos números, bueno, antes yo estuve hablando de la doctora Berini, el tercer cáncer más común del sexo masculino, el segundo en las mujeres, los riesgos aumentan no solo con los antecedentes familiares, sino también vamos a hablar después de la parte de nutrición y alimenticia, como hiperlipidemia, obesidad, consumo de alcohol, también van aumentando los riesgos. Casi el 75% de los pacientes tratados por cáncer de colon van a estar vivos a los 5 años, es un número muy importante y alto para oncología. Entre los cánceres de colon recién diagnosticados, el 34% están localizados, cerca de un 37% son locorregionales, y este es otro número interesante, que en la supervivencia a 5 años es más del 40%, inclusive para aquellos pacientes que tienen metástasis, pero algunos tipos de metástasis específicas en hígado pueden ser resecados. Pero bueno, nos habla de cómo está avanzando la oncología, los tratamientos oncológicos, quirúrgicos y radioterapéuticos para cáncer de recto, y cómo vamos avanzando y aumentando las tasas de supervivencia y sobrevida a lo largo del tiempo. Más que todo la parte oncológica. Siguiendo un poco más a cáncer hereditario. Ahí está. No pasa nada. Si hablamos del cáncer de colon, en realidad la gran mayoría, como dijo la doctora Berini, es esporádico. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no sabemos medicamentos que tienen una causa particular. Después tenemos un 8 o un 12% que va a ser hereditario y un 15% que va a ser familiar. Y dentro de lo hereditario, la gran mayoría, para hacer como términos generales, el 50% se lo lleva un síndrome que se llama síndrome de Lynch, que vamos a hablar un poquito de este síndrome. Y después hay otros, y otros síndromes. Todo así, ¿no? Bueno, lo importante. Esto para hablar de algunos riesgos en general. La población general se dice que tiene un riesgo a lo largo de la vida del 5%, si tenemos un familiar de primer grado puede subir a un 10%, si tenemos un síndrome de adenomatosis familiar puede a un 100%, o sea, las personas que tienen el diagnóstico de poliposis de adenomatosis familiar, el 100% va a ser cáncer de colon. O sea, es tan importante de tener estos diagnósticos claros en la familia. El síndrome de Lynch se cree que se da un 70% de riesgo de desarrollar cáncer de colon a lo largo de la vida. Importante. Hacemos
Bueno, el síndrome de Lynch tiene 4 genes, que no es lo más importante de la clase que aprendamos cuáles son los genes. La edad promedio de aparición es 50 años menos. Se puede sospechar por una técnica de histoquímica y después se confirma por esta secuenciación que se hace en sangre que estuvimos hablando, y tiene un riesgo de desarrollar cáncer de colon en una persona que tiene un diagnóstico de síndrome de Lynch de 70%, de hacer otro tumor sincrónico, 10% sincrónico, para que sepan, es en el mismo momento o menos de los 6 meses del diagnóstico, y después metacrónico es a partir de los 6 meses y hasta los 10 años, 40%. Pero no solamente afecta el cáncer de colon, ¿sí? Si una persona tiene un síndrome de Lynch, tenemos una batería de otros órganos que están expuestos a tener más riesgo de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de endometrio, gástrico, vías urinarias, que es vejiga, riñones, páncreas, ovario, vejiga, cerebro y piel, ¿sí? Entonces, tener un diagnóstico de un síndrome de Lynch no solamente nos va a hacer mirar el colon, sino nos va a hacer mirar un montón de otros órganos de otra manera completamente distinta en esta familia con respecto a población general. Esto me parece, hay muchos criterios para sospecha, ¿no? Diagnóstico solamente con el análisis de sangre, pero para sospecha tenemos varios criterios. A mí esto me parece tal vez el más fácil para llevarnos a la casa, tanto para la población médica como para la población general. Necesitamos tener 3 familiares afectados en la misma rama de la familia, ¿sí? No puedo sumar la rama de mamá y la rama de papá para afectar familiares. En la misma rama, o mamá o papá, tengo que tener 3 familiares afectados. 2 tienen que ser generaciones consecutivas, no me sirve el nieto y el abuelo, tienen que ser generaciones consecutivas, y 1 tiene que ser familiar del primer grado de los otros, ¿sí? El ejemplo más típico, tengo abuelo, papá y hijo, ¿sí? Son 3 familias, son 3 personas de la misma rama de la familia, generaciones consecutivas, y un familiar, por ejemplo el padre, es familiar del primer grado de los 2, del abuelo y del hijo. Y un familiar, una de las personas, tiene que tener el diagnóstico del cáncer, que sea del espectro de Lynch con menos de 50 años, ¿sí? Si yo cumplo estos criterios, la persona es candidata para hacer el estudio para el estudio del panel genético. Hay otros criterios, uno a veces no es tan estricto y tan específico, o sea, hacemos el estudio genético aunque no cumpla formalmente todos estos criterios, pero esto es como una forma fácil y rápida de tener en mente de si somos candidatos o no, por lo menos de la consulta para asesoramiento. Y después, ¿cómo nos va a cambiar o cómo va a ser la vigilancia en estos pacientes? ¿Sí? Con respecto al colon, lo vamos a dividir en los pacientes que tienen cáncer de colon y hicieron el diagnóstico de Lynch, o pacientes que no tienen cáncer de colon y tienen el diagnóstico del síndrome de Lynch. Los que no tienen cáncer de colon, la colonoscopía debería ser cada 1 o 2 años. ¿Desde cuándo? Desde los 20 o 25 años o 5 años antes del familiar que se ponga en edad más temprana. Ocurra primero en los 20 años de la persona o el cáncer. Y si el paciente tiene el diagnóstico de cáncer de colon y el diagnóstico de cáncer de Lynch, podemos hablar de una colectomía total, que eso, bueno, después nos hablamos particularmente con los cirujanos, pero básicamente es sacar todo el colon. ¿Por qué? Porque por más que saquemos la parte que tiene el tumor, si sabemos que tiene un síndrome de Lynch, el resto del colon sigue con el riesgo elevado de volver a hacer otro tumor, pero solamente hacemos la cirugía si el paciente tiene cáncer. Tengo síndrome de Lynch y no tuve cáncer de colon, no me voy a ir a operar el colon, sino voy a hacer estas colonoscopías más seguidas, que puede ser cada 1 o 2 años. Pero la parte de endometrio y ovarios, en realidad se recomienda la ecografía y unas biopsias endometriales que duelen bastante desde los 30 años, pero a partir de los 40 o 45, cuando la persona cumplió paridad, o sea, ya tuvo todos los hijos que quería tener, se puede hablar de sacar ovario y útero, ¿sí? Para la prevención del tumor gástrico, erradicar el Helicobacter pylori y veda cada 2 años a partir de los 30, y la parte urinaria, ecografía abdominal y citología urinaria desde los 30. La citología no es una orina completa, sino es una orina que va retando un poco, ¿sí? Todo esto igual después se va adaptando a cada caso y a cada familia la secretaria, ¿sí? Bueno, esto es para que tengan un pantallazo de lo que es cáncer de colon hereditario y el asesoramiento genético general. Listo.
Bueno, vamos a hablar ahora del rol de la nutrición en la prevención del cáncer colorectal. Bueno, y me pareció interesante para esta charla empezar con esta pregunta, para los que ven ahí, de si sabían que existen muchos factores relacionados al estilo de vida que se han vinculado con el desarrollo o el riesgo de desarrollar cáncer de colorectal. Para que nos quede claro, cuando hablamos de un factor de riesgo, estamos haciendo referencia a todo aquello que aumenta las probabilidades de que una persona se enferma, en este caso, cáncer, ¿sí? Para cada tipo de cáncer existen diferentes factores de riesgo, hay factores de riesgo que se comparten para la mayoría de los tipos de cáncer, pero vamos a ver qué es lo que se ve puntualmente para el cáncer colorectal, ¿sí? Bueno, si bien ya la doctora Pedrini y la doctora Murray estuvieron hablando, vamos a ver en esta parte de la charla que hay muchos factores relacionados al estilo de vida, ¿sí? Como el peso corporal, el ejercicio y los hábitos alimentares. ¿En qué sentido estos tres factores pueden representar un riesgo para desarrollar cáncer? Bueno, se ha encontrado que la presencia de exceso de peso, que tiene que tener sobrepeso y obesidad, aumenta la chance de padecer cáncer. Por otro lado, las personas inactivas físicamente, es decir, aquellas que no están acostumbradas a realizar ejercicio de manera regular, también tienen un riesgo mayor para el desarrollo de esta patología. Y puntualmente con la alimentación, que es lo que vamos a desarrollar en esta charla, se ha encontrado que en la alimentación con un alto consumo de carnes rojas, es decir, de carne de vaca, cerdo, cordero, como así también de carnes procesadas, así podemos encontrar en las cadenas de supermercados, hamburguesas, medallones, salchichas, embutidos, tienen un mayor riesgo. Por otro lado, también los métodos de cocción, ¿sí? Las carnes ahumadas o cocinadas a altas temperaturas representan también mayor riesgo. Y por otro lado, como bien mencionaron los doctores, una alimentación con bajo consumo de frutas y verduras, ¿sí? De legumbres, como por ejemplo lentejas, arvejas, garbanzos, de semillas, de gran variedad de encontrar de semillas, de chía y demás, también representan un riesgo para el desarrollo de cáncer. Bueno, pero ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo? ¿Sí? Teniendo en cuenta estos tres factores que mencionamos anteriormente, que dijimos el peso, el ejercicio y la actividad. Por un lado, lograr y mantener un peso saludable es una relación que es muy importante. Acá quiero dejar la idea de que cuando hablamos de peso saludable, pasa mucho en la consulta que nos vienen los pacientes con la idea de tener un peso ideal o capaz un peso que tenían cuando tenían 20 años y ahora tienen 50. Entonces, bueno, un poco la idea de esto es encontrar un peso que esté dentro de los rangos que se considera saludable, que el paciente obviamente se sienta cómodo, pero lo más importante es que lo pueda mantener y sostener en el tiempo. ¿Sí? Eso es muy importante. Lo mismo con el ejercicio físico, ponerse en movimiento, ¿sí? Que este movimiento que uno pasa a realizar sea de manera regular. Acá una de las recomendaciones que compañeras solemos trabajar mucho es encontrar una actividad que a uno le guste, ¿sí? Que a uno sepa que lo va a poder sostener en el día. Por ejemplo, del peso, de mantener peso saludable, bueno, con el ejercicio también. Busquemos, encontremos algún ejercicio que nos guste, que nos motive a poder realizarlo en el día. Bueno, por otro lado, el tema de la ingesta de líquidos, de agua, principalmente, tratar de beber 8 vasos de agua, ¿sí? Lo mismo que en el caso del alcohol, ¿sí? Las recomendaciones es reducir el consumo de alcohol, ¿sí? De hecho está encontrado que el consumo excesivo de alcohol aumenta la probabilidad de padecer muchas patologías, más allá del cáncer, ¿sí? Podemos ver todo lo que tiene que ver con enfermedades del hígado, ¿sí? Desde el hígado graso, hepáticas, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Por otro lado, el no fumar. De hecho, no existe una recomendación que diga reducir el consumo de cigarrillos, sino la recomendación justamente es no fumar, ¿sí? Para prevenir no solamente el cáncer, que estamos viendo en esta charla, sino muchas otras enfermedades en otras víctimas, ¿sí? Y puntualmente en cuanto a la alimentación saludable, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Bueno, acá yo les traigo una serie de recomendaciones que es de vía alimentaria para la población argentina en adultos. Establecen los caminos, las recomendaciones, los puntos principales para llevar una alimentación saludable. Uno de ellos es el consumir diariamente medio plato de verduras en la cena y procurar que en alguno de esos medio platos que yo consuma en el almuerzo de la cena sea de verduras. Procurar también que haya variedad de colores, también de
de texturas, de tipos, ¿sí? En cuanto a las frutas, consumir 2 a 3 frutas al día, preferentemente crudas y con la cáscara, ¿sí? Otra de las recomendaciones es incorporar realmente cereales integrales, como por ejemplo arroz integral, salmón de avena, empezar a incorporar en nuestra dieta también legumbres, anteriormente lentejas, garbanzos, porotos, semillas, ¿sí? Debemos incorporar más seguido y más forma parte de nuestra vida diaria, ¿sí? Consumir diariamente también aceite crudo, ¿sí? De hecho está demostrado que el aceite de oliva extra virgen, ¿sí? Previene muchas enfermedades, todo lo que justamente hablamos de cáncer colorectal, o así muchas de las enfermedades cardiovasculares. Está bueno que empecemos a incorporar en nuestra alimentación. Consumir yogur con probióticos, ¿sí? Esto se está hablando mucho, tratamos nosotras de recomendar el consumo de estos microorganismos que podemos encontrar en algunos alimentos, ya sean de leches fermentadas, yogur con probióticos. Eso está demostrado que mejora la salud intestinal, ¿sí? Y bueno, en este caso se está estudiando también para la prevención del cáncer de colon. Y finalmente, en cuanto a las carnes, ¿qué podemos decir como recomendación? Bueno, principalmente reducir el consumo de carnes rojas, ¿sí? De hecho, está demostrado que el consumo de 100 gramos de carnes rojas de manera diaria aumenta la probabilidad de padecer cáncer de colon rectal, y la recomendación que nos establece la Sociedad Americana de Cáncer nos dice que al menos deberíamos consumir 500 gramos, ¿sí? Fíjense que muchas veces, a veces un asado se come esa cantidad en un solo día, así que deberíamos tratar justamente de reducir el de carnes rojas, no evitarlo, ¿sí? Porque acá también un poco la idea es, no nos pasamos con esta noción de nunca más carne roja, sino de repente ir como alternando. Un día puedo hacer carne roja, otro día comer pollo, otro día comer pescado, ¿sí? Otra de las recomendaciones es justamente reducir o en lo posible evitar el consumo de estas carnes procesadas, como comentaba anteriormente, salchichas, medallones, hamburguesas, y aumentar el consumo de pescado. Bueno, y para ir cerrando un poquito la charla, me parece muy interesante para que ustedes puedan llevar, es el tema del aporte de fibra. ¿Qué es la fibra alimentaria? ¿Cómo podemos incorporarla? ¿En qué alimentos están? Nos pasa mucho en la consulta que los pacientes o no les gustan las verduras o comen de repente 2 o 3 verduras, no les gustan las frutas. Entonces, ¿cómo podemos incorporarlas? ¿Sí? Para que nos queden claras las fibras cuando hablamos de este concepto, es cualquier material comestible, justamente no puede ser digerido por el organismo, por lo cual no nos va a aportar tipo de calorías, se encuentra de forma natural en alimentos originales, como anteriormente, verduras, frutas, legumbres, semillas, secos, y existen actualmente en el mercado, gracias al avance de la ciencia y la tecnología de los alimentos, muchos productos a los cuales se añaden, ¿sí? De repente podemos encontrar panes en los cuales habría fibra, pastas, lácteos, galletitas. Bueno, esto me pareció interesante, ¿sí? Para compartirles. Fíjense que se estima que el ingesta insuficiente de frutas y verduras es la causa de alrededor del 14% de las muertes por cáncer gastrointestinal en todo el mundo, el 11% de las muertes por enfermedades por cardiopatía isquémica y del 9% por muertes por accidente cerebrovascular, ¿sí? Bueno, pero en definitiva, ¿cuánto es lo que yo tengo que consumir de fibra? ¿Qué me dicen las recomendaciones? Bueno, por día toda persona adulta debería consumir entre 20 a 30 gramos de fibra, según organismos internacionales, por ejemplo la OMS y la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, nos recomiendan consumir 5 porciones diarias de frutas y verduras, lo que equivale a 400 gramos, ¿sí? Cumpliendo con esto, estaríamos cumpliendo la recomendación de los 30 gramos de fibra diaria. Fíjense que en Argentina el consumo de frutas y verduras población adulta es relativamente muy bajo, solamente el 6% llega a cubrir este requerimiento. Bueno, y acá para dejarles algunos ejemplos de cómo podemos incorporar la fibra para puntualmente en aquellas personas que cerramos recién, que de repente hay alguien que no le gusten algunos alimentos, vamos a ir viendo reglas. Bueno, siempre cuando hablamos de desayunos y meriendas, los consideramos saludables cuando están compuestas por lácteos, cereales perfectamente integrales. En el primer ejemplo podemos ver un típico desayuno de un vaso de leche, porque las tortas pueden ser de repente pan salgado, pan con semillas, pan integral, y fruta, preferentemente cruda con la carne. Otro ejemplo puede ser un yogur,
ideal sería que busquemos yogur con agregados de probióticos, ¿sí? Le podemos agregar también una cucharada de avena, por ejemplo, con granola, ¿sí? Y la fruta. Y el último ejemplo, que es algo típico nuestro de Argentina, un mate, pero pudiera acompañado tranquilamente con una rebanada de pan integral, con palta, queso, da mucha suciedad y una fruta, ¿sí? En cuanto a los ejemplos de almuerzo y cena, acá vemos diferentes variedades de platos. Fíjense que lo común de los tres platos es que en la mitad hay verduras, ¿sí? Al menos en cada uno de los platos hay diferentes colores, que tratamos de parecer mucho, 2 a 3 colores diferentes. En el primer plato vemos que la otra parte de la mitad está compuesta por pescado, lo cual es interesante, como recomendación empecemos a aumentar el consumo de pescado, sino 1 a 3 veces a la semana sería lo ideal. El otro plato, por ejemplo, lo podemos componer la otra mitad, más allá de verduras, la otra puede ser, por ejemplo, depende de lo que por pollo, con la tercera integral que yo voy a acompañar, la tercera integral, por ejemplo, yamani. Y este plato, por ejemplo, es un plato que no tiene carne, pero tranquilamente es un plato completo, porque más allá de la media porción de verduras, tenemos huevo, tenemos queso, tenemos legumbres y semillas, ¿sí? Y no olvidemos el aporte del aceite de oliva extra virgen a cada uno. Y algo interesante, sí, que es bueno que se lleven, con respecto al etiquetado nutricional, es lo que debemos tener en cuenta, ¿sí? Antes de ver algunos ejemplos, me parece interesante que nos quede claro que podamos encontrar en nuestro mercado alimentos que son fuentes de fibra o alimentos con alto contenido. Cuando hablamos de alimentos con fuente de fibra, son aquellos que en su composición tienen justamente un mayor aporte de nutrientes, en este caso, bueno, fibra o otras cosas con alimentos, por ejemplo, que son fuentes de hierro, cuando tienen mayor aporte de hierro, ¿sí? Entonces, bueno, consideramos que un alimento es fuente de fibra cuando por porción contiene al menos 2,5 gramos de fibra. Y es con alto contenido de fibra cuando al menos contiene 5 gramos por porción, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Ahí les traje, por ejemplo, la barrita de cereal íntegra, que lo podemos encontrar en dietéticas. Fíjense que la porción son 40 gramos. Esta barrita me está aportando 7 gramos de fibra. O sea, si tenemos en cuenta el caso anterior, podríamos decir que es un alimento con un alto contenido. Este otro pan, por ejemplo, un pan rústico de doble salvado, que también lo podemos encontrar en dietéticas. Fíjense que la porción es una rebanada y media aproximadamente, me está aportando de fibra 3,6. O sea, no es alto contenido en fibra, pero es un alimento fuente de fibra porque tiene al menos 2,5 gramos de porción. Y la última, muy bien, en cuanto a lo que es la granola, también que lo usamos mucho. Sí, fíjense que la porción es aproximadamente media taza y de fibra me está aportando 5 gramos. ¿Sí? Bueno, un poco la idea de estas recomendaciones para que uno también se autoevalúe y analice justamente esto, ¿no? Cómo son sus hábitos alimentarios, sus estilos de vida, si coinciden con estas recomendaciones que justamente estuvimos conversando, bárbaro, los motivos que continuemos con esto, y en caso que no, bueno, lo ideal es ser acompañados y asesorados con algún profesional, en este caso el licenciado de nutrición, para que pueda acompañar justamente en mejorar sus hábitos, ¿sí? Sí.